Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a todos los senadores y senadoras. No integro estas comisiones, este, pero bueno, muchas gracias por darle tratamiento a este proyecto que conjuntamente con un grupo de senadores de nuestro bloque hemos presentado. También quiero agradecer a todos los invitados, los vamos a escuchar creo que atentamente todos los senadores para que, bueno, se expresen obviamente a favor, con restricciones, en contra, bueno, como sea. Este, Me parece que son temas que es necesario debatirlos, analizarlos y después democráticamente resolverlos. ¿Por qué hemos presentado estos proyectos? Bueno, básicamente esto tiene que ver con algo que muchas veces en los discursos políticos de todos, los sectores políticos de la Argentina y del mundo inclusive, despotricamos o criticamos sobre todo lo que es el sistema financiero mundial y toda esta suerte de actividad económica que se ha generado a través de la especulación financiera, donde la especulación financiera se ha transformado en el mundo hoy en uno de los acechanzas y las amenazas que tienen todas las economías de los países desarrollados y no desarrollados. Y con mayor crudeza esto se ha visto obviamente en estas situaciones de pandemia. Hoy no es raro ver en el mundo entero que las mayores fortunas tienen que ver precisamente con, obviamente, la industria de las informáticas, las telecomunicaciones y también con todo lo que es los sistemas financieros en el mundo. Y bueno, las causas profundas que han llevado o las consecuencias profundas, graves que ha llevado cuando estos sistemas financieros colapsaron, como fueron la crisis del 2008, el 2009, bueno, ni que hablar de la crisis del siglo pasado, del 30, o la crisis más reciente del 2013-2014. Bueno, a nosotros nos parece que el sistema financiero mundial tiene muchas cosas para corregir. Y específicamente, como eso no lo podemos hacer, pero sí podemos hacer algo en la Argentina, es que con un grupo de senadores comenzamos a trabajar en la idea de ver de qué manera podíamos contribuir nosotros para morigerar, para limitar o para regular o para hacer que el sistema financiero obviamente tuviera su lógica rentabilidad, pero no, eso no fuera en desmedro del resto de las actividades comerciales, ni tampoco fueran desmedro del trabajo y del salario y de los ingresos de la sociedad y del pueblo en general y de los consumidores. Por eso que hemos presentado dos proyectos claramente con el mismo objetivo pero distintos en sus destinos. Uno tiene que ver con todo lo que son los servicios públicos regulados por ley, que obviamente nos corresponde a nosotros determinar allí qué tasas, entre otras cosas, ¿no? Además de muchos temas que tienen que ver con los servicios públicos, determinar en las regulaciones a las cuales deben someterse las empresas licenciatarias de los servicios públicos. Hablamos esto de luz, gas, agua, telefonía, internet, bueno, todo lo que hoy son los servicios públicos en la Argentina, que son prestados por distintos prestadores privados, algunos estatales, algunas cooperativas, pero en definitiva servicios públicos que se prestan de manera generalmente monopólica y por una concesión que el Estado les brinda. Incluyo en esto, obviamente, también a las telecomunicaciones, a pesar de lo que ustedes ya conocen de cuestión judicial que hay con el tema de las telecomunicaciones y las acciones cautelares que han sido presentadas. Y en este sentido, lo que hemos visto, que en estos servicios públicos estaba regulado una tasa de interés para cuando el usuario no podía pagar en términos su factura del servicio, sea luz, gas, internet, o lo que fuera, que se aplicaba una tasa de interés equivalente a una vez y media la tasa pasiva del Banco de la Nación Argentina. Pero también en muchos casos nos encontramos con que había cargos financieros, cargos por mora, por no pago en términos, por envío de intimación, por reconexión de servicio, que en definitiva transformaba que el hecho de que un ciudadano o una empresa o un club o lo que fuere no pagara su factura, un grave perjuicio económico, en beneficio obviamente del prestador, y que nosotros consideramos excesivo, abusivo, y que significa en definitiva una rentabilidad que no corresponde a la prestación de servicio, porque obviamente las empresas deben ganar dinero con la prestación de servicio, con una eficiente prestación de servicio, y aquí
le estábamos dando una excesiva, a mi criterio, a nuestro criterio, rentabilidad no por la prestación del servicio, sino por un hecho fortuito que no podía pagar. Y entonces, encima que no podía pagar, le pegábamos un palo en la cabeza, no solamente intereses, cargo por mora, reconexión, con lo cual nos parecía excesivo. Y además también el otro tema que vimos aquí, que muchas veces, esto es una práctica comercial, nos parece inadecuada, desmedida, se ponían las fechas de vencimiento, primer vencimiento y segundo vencimiento. Primer vencimiento el día 1, 2 o 3 de cada mes y segundo vencimiento el 2, el 3, el 15. Obviamente esto, ¿qué es lo que ocurría? La gran parte de la familia, y esto no fue invento nuestro, nos lo han presentado como tema muchos usuarios, nos decían, yo cobro el 5, el 7, el 8, no puedo pagar, y siempre pago con recargo, no porque no quiera, sino porque no puedo. Entonces, bueno, en la ley establecimos que la primera fecha de vencimiento debe ser el día 10 de cada mes para permitir, sobre todo a los trabajadores, los asalariados, que son una gran cantidad de los que tienen estos servicios, obviamente, y los no asalariados, porque en definitiva estamos hablando de servicios públicos, no tuvieran una penalidad por un hecho que no pretenden, que no es que no pagan porque no quieren ser morosos, no, porque no tenían el dinero. Entonces, la modificación sustancial, más allá de algunas modificaciones que obviamente se puedan hacer al proyecto en función de los expositores que hoy expondrán y de la, digamos, de la inquietud o de las observaciones que hagan otros senadores, básicamente este proyecto de ley lo que determina es esto, establecer un límite a la tasa de interés que cobran por mora o como punitorios, establecer un límite a los costos financieros totales y también, obviamente, establecer como fecha de vencimiento el primer vencimiento el día 10. El otro tema que abordamos en otro proyecto de ley, que ya no tiene que ver con servicios públicos, que son obviamente servicios absolutamente voluntarios, pero que son de adhesión, contratos de adhesión, no son contratos individuales, que tienen que ver con la prestación de otros servicios que se prestan, como las tarjetas de crédito, las cuotas de los seguros que se pagan mensualmente, las cuotas de los planes de colegios privados, las cuotas bueno, los planes de salud y muchos otros planes o muchos otros servicios que se le prestan a los usuarios, a los ciudadanos, que todos consumimos y que pagamos en cuota. Entonces, establecemos en estos casos también los mismos parámetros. Aunque no sean servicios públicos, nos parece que nosotros debemos reglamentar y legislar en este aspecto. Incluso con el tema de las tarjetas de crédito está establecido en una ley el límite máximo y habla de la tasa de 1,5 veces la tasa pasiva del Banco de la Nación Argentina. Nosotros creemos también que esto es excesivo, que con la tasa de interés pasivo es suficiente, que además nadie deja de pagar por deporte, porque le gusta, porque quiere, sino porque a veces no puede, porque hay circunstancias personales que lo llevan a esta situación, y además que no va a ser un no pagador permanente, porque obviamente si no paga se le corta el servicio, es decir, no es que no, esto, algunos pueden decir, esto va a incentivar a que no paguen, no, porque en ningún momento nosotros modificamos que el hecho de que se transforme en un deudor permanente o moroso que deje de pagar 2 o 3 meses, bueno, le cortarán el servicio, le cortarán la tarjeta de crédito, lo que corresponda. Simplemente lo que estamos diciendo es que en los casos en que se produce esta situación, se le aplique una tasa de interés razonable, una tasa de interés criteriosa, que es la tasa pasiva del Banco de la Nación Argentina, que es una tasa que siempre va a estar tratando de que no sea la tasa de interés un elemento más que incite a la espiral de la inflación y que sea un motivo más de un fenómeno que aliente la inflación y la especulación financiera. Por eso, señora presidenta, señor presidente de ambas comisiones, el proyecto es muy sencillo, es muy simple, obviamente que hay muchas razones, hay muchos intereses que sin duda se pueden llegar a afectar, pero me parece que nosotros la obligación principal que tenemos es velar por los intereses de las mayorías, del pueblo, y lograr una equidad, una justicia. Me parece que poner estos límites a un abusivo ejercicio
un derecho o de una posición dominante en la relación, es el deber que tenemos como senadores y como legisladores. Así que estos son los motivos fundamentales, está expresado también obviamente en los fundamentos por los cuales conjuntamente con un grupo de senadores hemos presentado estos proyectos y estamos atentos a escuchar a todos los expositores que hoy han sido citados para resolver en definitiva. Bueno, básicamente esto y muchas gracias a ambos presidentes. Presidentes, gracias. Muchas gracias.